hay cosas que le acaban jodiendo la vida a una persona y una de esas es las llamadas de las empresas de recobros, que te amargan, te entra depresión, no quieres salir de casa, te entra miedo, te entra vértigo, no sabes si contestar o no el teléfono porque puede ser o que tu madre esté en el hospital o puede ser que te estén llamando pidiéndote dinero. Lo pones de papel protagonista en tu vida y decides que si suena el teléfono, a ti se te ha estropeado el día y te quieres encerrar en tu habitación, entonces ya es un problema tuyo. Empiezan a decir, oye, si no pagas, te llevo a juicio, si no pagas, te embargo la nómina, si no pagas, te meto en la SNEF, si no pagas, te quito a tus hijos, que esto lo he escuchado, si no pagas, voy a ir a la puerta de tu trabajo. Es súper importante que en tu mente asientes y entiendas que solamente es un juego psicológico. Una persona que vive con deudas no tiene una vida digna porque vive situaciones muy complicadas. No puedo llenar la nevera, le tengo que decir muchas veces que no a mis hijos, tengo que aguantar que me llamen de todo, tengo que aguantar tener miedo de coger el teléfono, tengo que estar sin dormir. Esto no es una vida digna y esto nadie lo quiere y esto nadie lo elegiría. Si yo te doy un papel en blanco, no elegirías esto. Mirad, hay cosas que le acaban jodiendo la vida a una persona y una de esas es las llamadas de las empresas de recobros. Me dan muchísimo asco, esas empresas no deberían de existir, hay mecanismos legales para reclamar una deuda y quiero que con este vídeo quede muy claro cómo funcionan estas empresas para que sepamos a qué le tenemos que tener miedo, qué riesgos corremos, qué riesgos no corremos, porque muchas veces estas empresas consiguen revolverte tanto la mente y revolverte tanto la vida que te amargan, te entra depresión, no quieres salir de casa, te entra miedo, te entra vértigo, no sabes si contestar o no el teléfono porque puede ser o que tu madre esté en el hospital o puede ser que te estén llamando pidiéndote dinero y un montón de cosas que hacen la vida imposible para muchas personas y para muchos empresarios. Mirad, ¿qué es lo primero que tenemos que saber de una empresa de recobros o de la llamada de un banco? Vamos a hablar de las dos cosas. Lo que tenemos que saber es que eso no tiene vínculo legal. Lo que pasa en esas llamadas me da completamente igual. Y tienes que tener muy claro y tienes que decidir, y es una conversación que tienes que tener contigo mismo, qué importancia le vas a dar a estas llamadas o qué importancia le vas a dar a estos mensajes y a estos correos. Porque eso, si tú consigues llegar a un acuerdo contigo mismo de que eso no es importante y de que no vas a permitir que sea eso lo que te acabe jodiendo el día y lo que te acabe jodiendo la vida, pues vas a estar mucho más tranquilo. Si tú eso lo pones de papel protagonista en tu vida y decides que si suena el teléfono, a ti se te ha estropeado el día y te quieres encerrar en tu habitación, entonces ya es un problema tuyo y es muy importante, y sé que no es nada fácil esto que digo, pero es muy importante que empecemos a distinguir esto y a ponerlo en el lugar que tiene que ir, porque si no lo vamos a pasar muy mal y me da mucha rabia ver las historias que veo. Hay clientes míos que se han quitado la vida, hay clientes míos que han tenido infartos y hay otras 1000 historias que pasan todos los días por culpa de estas mierdas de llamadas. Así que es muy importante que tengamos esto claro. Mira, en el momento en el que tú dejas de pagar un recibo por X razón, la que sea, me da igual, dejas de pagar un recibo, al día siguiente por la mañana te está llamando el propio banco al que le debes el recibo. Oye, ¿qué ha pasado? Nos da un fallo en el sistema, a ver cómo lo podemos resolver. Entonces tú le cuentas la historia y le dices que sí, que la semana que viene, que la otra o que al mes que viene porque ha surgido un imprevisto. Ahí parece ser que es posible que lleguéis a un acuerdo, que es posible que lleguéis a un punto en común. Mentira, porque a la mañana siguiente, aunque tú ya le hayas dicho que dentro de un mes le pagas, te van a volver a llamar con la misma cantinela, pero cada vez el tono va a ir subiendo y van a ir siendo menos amables. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es un juego mental, todo es un juego mental. Depende de la importancia que tú le des y depende del miedo que ellos te consigan transmitir. En el momento en el que ellos te empiezan a decir, oye, si no pagas, te llevo a juicio, si no pagas, te embargo la nómina, si no pagas, te meto en la SNEF, si no pagas, te quito a tus hijos, que esto lo he escuchado, si no pagas, voy a ir a la puerta de tu trabajo, si no pagas, voy a llamar a la puerta de tu casa. Estas cosas que van diciendo, al final van jugando contigo y te vas haciendo pequeñito. Y esto es todo estrategia, te vas haciendo pequeñito, te vas haciendo pequeñito y hay un punto en el que ya el miedo es quien se apodera de ti, es el miedo quien decide y tú ya te quedas a expensas de lo que decida esa sensación. Entonces, en el momento en el que te llama el del banco y te dice, oye, págame esto, porque si no, todo este chorro de mentiras que te dicen y tú te asustas, a partir de ahí ya estás muerto, porque ya todo el rato cada cosa que te digan te vas a poner nervioso. Tenemos que tener muy claro que en el momento en el que te llama la primera vez el del banco para reclamarte la cuota, aquí creo que es cuando peor se pasa porque es como la primera vez que alguien se enfrenta a qué pasa si me llaman, qué pasa si me reclaman, qué tengo que decir. No tienes nada que decir porque no tenéis nada que hablar. Al final, en el 90% de los casos, o yo por lo menos hablo de lo que a mí me llega al despacho, como ya vamos a hacer la segunda oportunidad,
no tengo nada que hablar contigo porque las deudas no se van a pagar. Hay muchas personas que vienen que están pagando todo al día y les tengo que decir, oye, deja de pagarlo todo porque ya entramos en la segunda oportunidad. Entonces se asustan, pero ¿cómo voy a dejar de pagar? Porque entonces me van a reclamar si llevo toda la vida pagando, madre mía, qué miedo, madre mía, qué horror, ¿no? Y entramos ahí en bucle. Entonces, en el momento en el que tú des el primer recibo y te empiezas a enfrentar por primera vez a esas llamadas, es un poquito incómodo porque no sabes qué hacer. Y lo que tienes que hacer es nada, no tienes que hacer nada, no tienes que hablar con ellos, no tienes que dar explicaciones y no tienes que entrar en su juego. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Ellos te llaman para pedirte dinero, tú si no lo has pagado es porque no puedes o no lo has pagado porque ya no lo vas a pagar porque vas a la segunda oportunidad. Sea por la razón 1 o sea por la razón 2, da igual porque nunca va a haber un punto en común. Ellos te dicen paga, tú le cuentas tu historia y además aquí este momento es horrible porque tú cuentas tu historia poniendo el corazón en esa conversación y diciendo, oye, yo quiero pagar, pero mi hijo ha tenido un accidente, o es que ayer me pasó no sé qué, o es que me han despedido del trabajo, o es que me han diagnosticado una enfermedad, o X. Y tú lo cuentas, y lo cuentas de verdad porque es lo que te está pasando y necesitas que te entiendan y el por qué no has podido pagar, porque de un día para otro te ha cambiado todo. Pero no te entienden. Y como no te entiende, te vas sintiendo peor. Entonces tú quieres que te entiendan, este no te entiende, entonces esto todo el rato está chocando y cuanto más choca, peor te sientes. Así que esto es una decisión. Si quieres entrar en este choque todos los días, pues ya sabes que todos los días vas a estar jodido. Si me haces caso y entiendes que esto no vale para nada, pues vas a respirar, un poquito incómodo, pero tiramos para adelante. Entonces, en el momento en el que empezamos a dejar de pagar porque vamos a hacer la segunda oportunidad o no podemos pagar por X razón que haya ocurrido en tu vida, esas conversaciones nunca van a llegar al punto en común en el que esto se entrelace, así que es totalmente absurdo que entres al trapo. ¿Qué pasa? Entras al trapo porque quieres explicarlo, porque te sientes culpable, a veces porque sientes vergüenza o porque contigo mismo quieres tener la sensación de que estás cumpliendo y de que eres una persona honesta. Y no te hace deshonesto. Esto es que aquí entra mucho en juego la culpa, la vergüenza, el yo no soy esto. Y de verdad que todo eso forma parte otra vez del juego mental. Lo único que tienes que saber es un poco quitar toda esa tela de araña que hay y ver la situación con objetividad. ¿Qué me pasa? Cobro tanto, tengo que pagar tanto, no me da el dinero para más. ¿Qué tengo que hacer para arreglarlo? Esto y esto, punto. Es lo único que te tiene que preocupar, pero entrar en ese juego de llamadas es súper peligroso y es un suicidio. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez te llama el del banco, te va llamando el del banco y hay un momento que el del banco ya pasa del tema y le encarga esa gestión a una empresa de recobros. Entonces aquí ya es cuando tu móvil empieza a petar porque te llama el del banco y te llama el de la empresa de recobros o luego se lo venden a otra empresa de recobros y entonces ya te llama todo Cristo, 28.000 llamadas al día, no sabes de dónde llaman, te están pidiendo el mismo dinero, a veces te dicen cantidades distintas pero es el mismo préstamo y ya entra un poquito todo en el caos. En el momento en el que pasa eso, claro, ya te vuelves loco porque no sabes a quién tienes que pagar ni cómo tienes que pagar. Volvemos al mismo punto de antes. Si lo vas a pagar porque ha sido un fallo puntual, pero luego tu vida va a seguir normal, pues te pones al día, lo pagas, listo, que te quede muy claro siempre quién tiene esa deuda y que haya un acta notarial de por medio, porque luego si no se duplican pagos. Si ya no lo vas a pagar porque no puedes o porque estás haciendo la segunda oportunidad, ¿qué sentido tiene ponerte a discutir con esas llamadas? ¿Qué sentido tiene dejar que cada vez que se encienda el teléfono tú estés jodido una semana? Es que no tiene ningún sentido. Yo sé que es muy difícil el conseguir aislar esto de nuestro día a día, pero es el trabajo que tienes que hacer, decidir, y esto lo voy a decir muchas veces durante el vídeo y durante todos los vídeos, decide qué papel quieres que tenga esto en tu vida y decide si esto es lo suficientemente relevante para robarte tanto, porque te roba muchas noches sin dormir, te roba mucho tiempo de tu vida, te roba muchísima energía y a veces te roba la vida, así que de verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Empiezan a llamarte 28.000 millones de empresas de recobros y aquí puede ser o porque se le ha encargado la gestión de la deuda o porque ha habido una empresa, un fondo, que ha comprado esa deuda y es quien te la reclama. Entonces aquí esto entra en el caos, no sabes quién qué. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que mientras pasa todo esto, es probable que a lo mejor te llegue una demanda. ¿Cuándo te pueden poner la demanda? Más o menos a partir de la tercera cuota que no hayas pagado, ya te pueden poner la demanda. Entonces, cuando ellos te empiezan hay un momento aquí que se junta todo porque te llega la demanda del juzgado, pero te siguen llamando para ofrecerte un acuerdo. Normalmente, si son empresas de microcréditos, les sale mucho más a cuenta llegar a un acuerdo contigo que la demanda, porque la demanda tiene intereses abusivos y a lo mejor te están reclamando 1.000 y vas a acabar pagando 200, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso?
3 meses sin pagar el préstamo, a partir de ahí, en esos 3 meses ya te has vuelto loco porque te han llamado 1000 veces y te llega la demanda. Que te llegue la demanda no significa que te van a embargar ni que te vayan a embargar todo. Esto ya lo hemos explicado en el vídeo que ponemos aquí arriba sobre cómo funcionan los embargos. Entonces, en el momento en el que te llega la demanda, empieza un proceso judicial para ver si tienen razón, si no tienen razón, cuánto te pueden embargar, no te pueden embargar, a ver qué pasa un poquito ahí, y a la vez te están llamando, entonces tú ya entras en colapso y te empiezas a agobiar. Tenemos que tener muy claro el cómo funcionan los embargos para saber qué es lo que me pueden quitar y qué es lo que no me pueden quitar cuando me han puesto, cuando ya he perdido el procedimiento y obviamente el juez dice, oye, tienes que pagar tanto, a partir de aquí depende de lo que tú cobres, que eso está explicado en el vídeo de embargos, depende de lo que tú cobres, te pueden embargar más o te pueden embargar menos. Tenemos que estar tranquilos dentro de la situación. Si tú tienes una situación de deudas, tenemos por delante un problema, lo tenemos clarísimo, tengo todas estas deudas que no puedo pagar. A esto se le añade el factor, ¿no? Porque va un poco con el pack de deber dinero, de estar incómodo. Estar incómodo primero porque estamos dando 1000 vueltas viendo cómo vamos a resolver el problema. Y segundo, porque me están llamando 18.000 veces al día recordándome que soy un moroso de mierda, que soy lo peor, que como me he gestionado tan mal, que me voy a ir a la cárcel casi por deber este dinero. Entonces, tenemos que un poco saber ver qué es lo que tenemos que hacer y saber ver lo importante. Hay personas que se quedan eternamente en el bucle del bucle pensando cómo solucionarlo, sintiéndose mal por tener estas deudas y un montón de cosas que al final te dejan siempre en el mismo sitio y sintiéndote cada vez peor. Entonces es importante separar y ver qué pasa y ver qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo. Y es lo que digo siempre, tu única obsesión cuando te levantes todos los días por la mañana es ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Punto. Pero si entras al trapo de llamadas, mensajes, correos, me vuelvo loco, me llega una demanda, ¿qué tengo que hacer? Voy al juzgado, pregunto a 18 despachos, ninguno me convence porque tengo miedo y todo esto se te va a acabar complicando muchísimo la vida. Entonces, lo que quiero que quede muy claro en este vídeo es que las llamadas de las empresas de recobros no sirven para nada. Que no tienes ninguna obligación de coger esas llamadas, ni del banco, ni de la empresa de recobros, ni del director del banco, ni del Papa de Roma, ni de nadie. Que no tiene vínculo legal lo que pase en esas llamadas, que no te repercute en nada si estás haciendo la ley de segunda oportunidad y que lo único que te tiene que importar es resolver el problema. Yo sé que muchas veces juegan con tu miedo, juegan con la ignorancia de no saber qué puede pasar o qué no puede pasar y por eso es muy importante que tengas claro este vídeo. No puede pasar nada porque no cojas el teléfono y lo máximo que puede pasar porque debas dinero es que te puedan embargar una parte de la nómina. Punto. Ese es el peor punto en el que te puedes encontrar, pero todas esas cosas que pasan que al final es como una olla a presión, ellos te van diciendo cosas, las van metiendo en la olla, las van metiendo en la olla y hay un momento en el que tú explotas porque ya no puedes más de la presión, del miedo y de la incertidumbre de no saber cómo gestionar la situación. Entonces, es súper importante que en tu mente asientes y entiendas que solamente es un juego psicológico, que es miedo, que cuanto más miedo tengas tú, más tienes que perder. Que si tú no dejas que ellos entren en esa parte de ti para que te transmitan ese miedo permanentemente, vas a conseguir estar tranquilo, vas a conseguir ver con claridad y vas a conseguir resolver el problema. Hay personas que dicen, es que no quiero que me llamen, es que no quiero estar en ASNEF, es que no quiero. Pues lo único que tienes que hacer es quitarte las deudas. Y esto de, no, dejo que pasen 5 años, que prescriben, no. El único mecanismo que hay para poner el contador a cero y para no deber nada a nadie es la ley de segunda oportunidad. Entras en el procedimiento, más o menos dura un año, en un año tienes la papeleta resuelta, no debes nada a nadie, sales de ASNEF, se acaban las llamadas, se acaba el miedo, se acaba la ansiedad, vuelves a dormir y vuelves a vivir. Y esto es lo único que tú tienes que hacer si tienes deudas. Todo lo demás que hagas, intentar rescatarte, pedir dinero a familiares, enzarzarte con los de las llamadas de recobros, ponerte de los nervios, todo esto no arregla el problema. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo es, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? No es que tengo que hacer para que no me llamen, no es que no, si te llaman es porque debes dinero y tu única misión tiene que ser dejar de deberlo y tener una vida digna. Porque una persona que vive con deudas no tiene una vida digna porque vive situaciones muy complicadas. No puedo llenar la nevera, le tengo que decir muchas veces que no a mis hijos, tengo que aguantar que me llamen de todo, tengo que aguantar tener miedo de coger el teléfono, tengo que estar sin dormir. Esto no es una vida digna y esto nadie lo quiere y esto nadie lo elegiría. Si yo te doy un papel en blanco no elegirías esto. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Parar. Por mucho miedo que te dé, me da igual, te paras, lo arreglas y sigues. Pero no puedes estar toda la vida dando 1.000.000 de vueltas porque tienes miedo, dando 1.000.000 de vueltas a todas las historias que se te ocurran para no arreglar el problema. Si tienes el problema, tienes la solución y tú decides no cogerlo por miedo, porque no quieres o porque no puedes o por cualquier razón que a ti se te ocurra,
ya es una decisión tuya. Si tienes claro lo que hay que hacer para salir y no sales, y no le echas un par, y no eres valiente, y no te atreves, y no das el paso para adelante, a partir de ahí la culpa es tuya y no te puedes quejar.